El vapor del té de manzanilla de Amalia Torres se elevaba en espirales como un listón danzando en el aire quieto de la mañana. Desde el porche de su modesta casa de madera de cedro podía ver el contorno de la Sierra Madre a lo lejos suavizado por la bruma del verano. Los únicos sonidos eran el canto de los pájaros y el crujido ocasional de la mecedora bajo ella. Paz ganada y saboreada. Esa paz se hizo añicos cuando abrió el sobre. Era papel caro, color crema, con bordes repujados. Perfumado innecesariamente. El tipo de carta que venía de personas que querían demostrar que tenían modales, no practicarlos. Los ojos de Amalia se entrecerraron ligeramente mientras desplegaba la única página escrita a máquina. Tras una cuidadosa consideración, creemos que la reunión debe reservarse solo para la familia directa. Por favor, no vengas. Valeria y Rafael. No había un querida Amalia, sin calidez. Solo una línea deliberada y estéril cortándola de su propia sangre. Sus dedos apretaron el papel, luego se relajaron. Inhaló larga y lentamente y dejó la carta junto a su taza. Las montañas permanecían inmóviles a lo lejos y ella también. Tomó su teléfono. Escribió una sola palabra, entendido, y presionó enviar. Eso fue todo. Se levantó llevando su té adentro. En el pasillo, junto a una foto de su difunto esposo Gabriel y una acuarela del lago, colgaba un documento enmarcado en madera negra, el título de la cabaña en la montaña, firmado en 1998, solo a su nombre. Sus ojos se detuvieron en él por un momento. Planeaban celebrar la reunión familiar allí sin ella. Soltó una risa suave, incrédula. No amarga, no fuerte, solo el sonido de alguien que había sido descartada demasiadas veces para sentir algo más que una claridad limpia. Tomó otro sorbo de té. Luego alcanzó su agenda. Gabriel y yo encontramos el terreno por casualidad. No estaba en ninguna lista oficial, solo una charla con un empleado de una gasolinera en las afueras de Valle de Bravo. Un pedazo de ladera boscosa que nadie había tocado ni siquiera para poner un letrero de se vende. Subimos por el camino de tierra, en su vieja camioneta, rebotando sobre piedras y esquivando ramas bajas, hasta que llegamos a un claro que se abrió como un suspiro contenido. Las montañas vigilaban desde lejos. El aire olía a limpio. Apagó el motor y me miró como si hubiéramos llegado a algo sagrado. Lo compramos 2 semanas después. Durante meses, cada fin de semana veníamos con guantes y herramientas. Limpiamos maleza, pusimos los cimientos, discutimos sobre el tinte para madera y los barandales del porche. Gabriel se encargó de la estructura, las vigas, la plomería. Yo hice los detalles, las ventanas que captarían la luz de la mañana, el barandal de la escalera tallado a mano, la fogata de piedra lisa en el borde del deck. No construimos una cabaña de lujo. Construimos un hogar arraigado en tierra, sudor y silencios largos llenos de risas. Rafael tenía 10 años cuando pusimos la última teja. La clavó él mismo, torcida pero orgulloso. Llamó al lugar casa para siempre, y por un tiempo lo fue. Cumpleaños, parrilladas del 16 de septiembre, nevadas tardías que nos atrapaban con juegos de mesa y chocolate caliente. El tipo de recuerdos que suavizaban los bordes afilados del mundo exterior. Luego vino el diagnóstico de Gabriel. Rápido, agresivo, el tipo de cáncer que no espera. La última vez que vio la cabaña llevé su figura envuelta en una manta al deck y sostuve su mano mientras el sol se hundía tras la cresta. Susurró, no regales esto, y lo prometí. Nunca me volví a casar, no porque no pudiera, sino porque nadie más supo cómo construir algo conmigo desde cero. Después de que Gabriel falleció, actualicé el título, dejé mi nombre, como única dueña. No por egoísmo, por respeto. Todos asumían que algún día sería para Rafael. Pero las suposiciones son una herencia frágil, y nunca se lo prometí a nadie más. No pasó de golpe.
Valeria era demasiado pulida para eso, demasiado estratégica. Sus métodos eran más callados, diseñados para ser negables. Una caja de regalo para Navidad llena de crema antiarrugas y un libro de dietas. Un ramo de cumpleaños que llegó 3 días tarde sin tarjeta. Invitaciones que nunca llegaron luego. Disculpas que siempre sonaban como si me culparan por no revisar mi correo. Me dije que lo estaba imaginando, que solo era olvidadiza joven o que se estaba adaptando. Pero luego vinieron los deslices demasiado precisos para ser accidentales. El Día de Acción de Gracias, donde sirvió cordero, a pesar de saber que no comía carne desde hacía 30 años. El brunch, donde me sentaron al final de la mesa con los niños y los abrigos. Y Rafael, siempre atrapado en el medio, siempre diplomático, hasta el punto de desvanecerse. Miraba su teléfono, rellenaba su vaso o cambiaba de tema. Cualquier cosa menos tomar partido. La verdadera herida no vino de ella. Vino de él en el silencio. Aún así mantuve la lengua. Me dije que el tiempo suavizaría las cosas, que tal vez la maternidad, si llegaba, la ayudaría a ver el valor de la familia. Fui tonta. La esperanza puede envejecer en negación, si la dejas. Lo primero que supe de la reunión familiar fue por mi jardinero Emilio. Recortaba los setos y preguntó si estaba emocionada por ir a la cabaña el próximo mes. Parpadeé. ¿Qué reunión?, se sorprendió. Valeria publicó algo. Etiquetó a tu hijo. Parece una gran reunión. Lo revisé después y ahí estaba. Una página completa del evento con un logo de lámina dorada, la reunión del legado Torres. Enlaces para confirmar asistencia. Código de vestimenta sugerido. Notas de catering. Una gran foto sonriente de Valeria, parada en los escalones de mi cabaña, con los brazos abiertos, como si diera la bienvenida a los invitados a su propiedad. Desplacé los comentarios. Docenas de familiares emocionados. Ni una sola etiqueta, ni una sola mención de mí. El pie de foto decía: no puedo esperar a ser anfitriona en el lugar donde todo comenzó. Y todo lo que podía pensar era: ni uno solo parece saber a nombre de quién está el título. Me tomó un día decidir que no iba a dejar esto pasar, no porque quisiera venganza. Soy demasiado grande para preocuparme por hacer una escena, pero porque llega un punto en que el silencio deja de ser elegante y comienza a convertirse en consentimiento. Llamé a Clara Méndez la mañana siguiente. Nos reunimos en la biblioteca municipal, en la misma sala de lectura pequeña, donde planeábamos eventos de limpieza comunitaria hace 20 años. Había sido secretaria del juzgado del condado antes de jubilarse y aún se comportaba como alguien que sabía qué puertas estaban cerradas y quién tenía las llaves. Apenas parpadeó cuando le conté qué había pasado. Bueno, dijo dejando su taza de té de Jamaica, si no te querían, allí no les debes tu terreno. Le entregué el título original desgastado en las esquinas, pero claro, mi nombre estaba solo. Sin codueño, sin fideicomiso, sin transferencia. Clara abrió los registros de propiedad actuales en su laptop y se recostó. Es tuya, Amalia. Propiedad legal completa. Tienes todo el derecho de decir quién entra y quién no. Redactamos una carta formal de revocación de acceso, sin emociones, solo hechos, límites claros notariados y presentados en la oficina del sheriff del condado. Luego enviamos una copia a la plataforma de renta a corto plazo, donde Valeria había listado la cabaña a su nombre, nada menos como si eso pudiera hacer la verdadera. Clara alzó una ceja al ver el listado. ¿Planeaban cobrar a los invitados tarifa de amigos y familia? Dije, incapaz de mantener la amargura fuera de mi voz. Para el final del día, había programado a un cerrajero para cambiar los códigos y las cerraduras de las puertas y la reja de la cabaña. El nuevo teclado se reiniciaría cada 72 horas. Nadie entraría sin mi permiso ahora.
Me quedé fuera de la biblioteca antes de irme a casa, el sol tardío reflejándose en el vidrio de las ventanas. No me sentía triunfante, me sentía limpia, anclada. De vuelta en casa, abrí mi agenda de nuevo y marqué la fecha de la reunión. La mañana del 3 de julio fue tranquila. Preparé mi café lentamente, escuchando a los gorriones en los árboles y el zumbido suave del calor del verano presionando contra las ventanas. No revisé mi teléfono, no llamé a nadie. Solo dejé que la quietud me envolviera como un suéter conocido. A mediodía, imaginé que el desfile ya estaba serpenteando por el camino del Bosque Valeria, en su Mercedes blanco, rentado Rafael 2 autos atrás, una fila de subes llenas de primos lejanos, bandejas de catering, botellas de agua monogramadas y itinerarios impresos. Habrían ensayado sus sonrisas probablemente, practicado sus saludos, posado de antemano para fotos espontáneas, y luego habrían llegado a la reja. El candado era pesado y de latón limpio e inconfundible. Un letrero nuevo, montado en el poste de madera, los recibió primero. Propiedad privada, se denunciará a los intrusos. Y justo debajo, asegurado, con un clavo oxidado, un pedazo roto de papel grueso, color crema, reconociblemente cortado de la carta que me habían enviado. Solo escribí una cosa en él, entendido. A.T. No estaba destinado a ser teatral, estaba destinado a ser exacto. Sabía que en el momento en que lo vieran, el aire se detendría. Sabía que el rostro de Valeria se tensaría primero su voz elevándose, mientras exigía que alguien me llamara al sheriff a cualquiera. Rafael no diría nada por demasiado tiempo. Y para entonces los murmullos habrían comenzado, la gente bajándose de los vehículos, susurrando por lo bajo, revisando la invitación de nuevo en sus teléfonos. En medio del caos, alguien intentaría el código antiguo. Descubriría que no funcionaba. Probaría la puerta lateral, cerrada. Ventanas aseguradas, Wi-Fi desactivado, generador apagado, y en todo ese desmoronamiento alguien finalmente preguntaría en voz alta lo que ninguno se había molestado en verificar. ¿De quién es la cabaña? Doblé una manta en el sofá, regué las plantas y puse una olla pequeña de sopa para la cena. Mi teléfono vibró una vez, luego otra. No lo miré. En cambio, abrí la puerta trasera y salí al jardín justo cuando el viento comenzó a cambiar. Las llamadas comenzaron antes de que terminara mi té. Al principio las dejé sonar curiosa por ver cuánto tiempo pasaría antes de que se dieran cuenta de que no iba a contestar. La primera fue de Rafael, la segunda de Valeria, luego una cadena de números que no reconocí. Puse el teléfono boca abajo y lo dejé vibrar contra la encimera hasta que se silenció. Para la 12ª llamada lo apagué por completo. Me senté en la mesa de la cocina, preparé una taza fresca de manzanilla y abrí un libro gastado de cuentos cortos de Gabriel. No leí una palabra. Solo lo sostuve abierto mientras el silencio crecía a mi alrededor. El tipo de silencio que solía sentirse como soledad. Ahora solo se sentía ganado. Clara llamó al teléfono fijo un poco después de las 2. No lo están tomando bien, dijo, pero estás limpia. Hablé con la oficina del sheriff y la plataforma. Estás cubierta. Le agradecí. No preguntó si estaba bien. Sabía que no debía insultarme con eso. Lo que dijo en cambio fue: disfruta tu paz, Amalia. Y lo hice. Más tarde, esa noche, volví a encender mi celular. Vibró tan fuerte que pensé que saltaría de la mesa. 63 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz, 17 mensajes de texto. La bandeja de entrada era una tormenta. Reproduje algunos mensajes de voz en altavoz mientras doblaba la ropa. Mamá, ¿qué demonios? Podrías habernos advertido. Amalia, estás arruinando todo lo que planeamos. Se suponía que sería una celebración. Hola, soy Esteban Cruz de Rentas Valle. Hay un problema con un listado de propiedad a tu nombre. El lenguaje pasó de la confusión
a la indignación y a la desesperación. No escuché nada completamente, no pedían entendimiento. Intentaban recuperar el control, pero la cabaña no era solo sentimentalismo, era mía. Había pagado los impuestos, reparado el tejado, barrido sus pisos a través del duelo y el invierno. Pertenecía a mi historia, no a su espectáculo. Esa noche hice una fogata en el pozo del patio trasero y vi las llamas curvarse hacia las estrellas. No me sentía poderosa, me sentía completa, y en esa plenitud, algo que había estado callado por mucho tiempo comenzó a surgir. La mañana después del desastre de la cabaña, preparé un huevo pasado por agua y revisé mis mensajes. No buscaba nada en particular, solo trazaba los contornos del caos. Fue entonces cuando vi la publicación de Valeria. Algunas personas solo odian ver a otros celebrar, incluso la familia, sin nombres, sin etiquetas. Solo una foto de ella cuidadosamente estilizada frente a una reja cerrada, brazos cruzados, barbilla inclinada, como si el mundo la hubiera agraviado en lugar de la verdad. Los comentarios eran compasivos. Amigos y parientes lejanos respondían con corazones y frases de apoyo. Algunos preguntaron dónde estaba yo. Ella los ignoró. No respondí. Ya había dicho todo lo que necesitaba con una palabra. Esa tarde, Rafael me escribió de nuevo, un tono diferente esta vez. ¿Por qué tuviste que hacer esto? Podrías haber dicho algo. Miré el mensaje por un largo rato. Luego escribí. Lo hice. Dije, ¿entendido? Y ustedes hicieron el resto. No respondió. No hasta más tarde esa noche, cuando su coche entró en mi entrada sin previo aviso. Vi los faros barrer el seto. No me moví hacia la puerta. Esperé el golpe. Cuando abrí, estaba ahí, pareciendo más el niño que crié que el hombre en el que se había convertido. El saco estaba ausente, el cuello torcido, los ojos hundidos de una manera que me hizo preguntarme si había dormido. ¿Puedo entrar?, preguntó. Me hice a un lado. No se sentó, solo rondó cerca de la mesa del comedor, cambiando el peso de un pie al otro. Podrías haber hablado conmigo, dijo finalmente con voz tensa, antes de hacer todo esto. Crucé los brazos. Podrías haberme defendido antes de enviar esa carta. Su rostro se quebró un poco. No quería causar problemas. Pensé, se detuvo, luego suspiró. Pensé que ella solo quería mantener las cosas simples. Dejaste que me desinvitaran de una cabaña que no es de ella, dije. Y pusiste tu nombre en eso. Bajó la mirada, como si el peso de eso finalmente lo alcanzara. Lo observé por un largo momento, luego señalé la silla. Se sentó sin decir palabra. Nos sentamos en el silencio que solo crece entre dos personas que se han quedado sin excusas. Dejé que el silencio se extendiera no por enojo, sino por necesidad. Había pasado tantos años llenando el espacio por él, calmando, suavizando, retrocediendo. Esta vez no. Sin decir palabra, alcancé el cajón junto a la mesa y saqué el sobre que había guardado desde que Gabriel falleció. Puse el título en la mesa centrado entre nosotros. Lo miró como si pudiera incendiarse. Esto, dije en voz baja, nunca fue solo un edificio. Tu padre y yo construimos esto con nuestras manos. No lo heredamos ni lo compramos listo. Limpiamos maleza, pusimos cada tabla. Cargué madera por esa ladera con botas de nieve. Él talló el barandal con un cincel y una oración. Rafael parpadeó mirando el documento. Sus manos descansaban en su regazo inmóviles. Solías llamarla la casa para siempre. ¿Recuerdas?, pregunté. Porque decías que se sentía como si el tiempo se detuviera allí. Asintió lentamente. Luego dejaste que alguien la tratara como un escenario para fotos, un lugar de renta. Ella comenzó tropezando. Pensé que no te importaba. No habías subido allí en años. No me habían invitado en años. Eso caló. Desvió la mirada, la mandíbula tensa. Podía verlo en sus hombros,
ese profundo tirón de vergüenza tratando de disfrazarse de incomodidad. Ella solo pensó que sería mejor sin conflictos, murmuró, y tú estuviste de acuerdo. Firmaste una carta diciéndole a tu propia madre que no viniera al único lugar que nunca he dejado de llamar hogar. Me levanté entonces, no dramáticamente, solo para dejar claro que no iba a consolarlo en esta parte. No fue descuido, Rafael, fue crueldad. Y lo sabías cuando sellaste ese sobre. Me miró entonces algo crudo y sin protección en sus ojos. El niño, que una vez corrió descalzo por ese camino del bosque sonriendo, aún estaba allí, en alguna parte, pero esta vez no ibas a alcanzarlo. Esta vez, si quería regresar, tendría que encontrar el camino él mismo. Para el lunes, la reunión estaba oficialmente pospuesta. Así lo expresó Valeria en su breve actualización en línea, aunque para entonces la mayoría de las fotos ya habían desaparecido de su cuenta. Las camisetas a juego, los menús de catering, los avances escenificados borrados, como si el borrado pudiera reescribir la realidad. Lo que quedó fueron los mensajes silenciosos. Una prima de Guadalajara, que no me hablaba en 5 años, escribió para decir que lo sentía, que no tenía idea de que no me habían invitado. Otra tía ofreció venir a visitarme un fin de semana solo nosotras, sin alboroto, solo tiempo. No respondía la mayoría, no aún. No estaba enojada, solo no estaba interesada en remendar una mesa en la que no me habían ofrecido un asiento en primer lugar. Valeria nunca se comunicó. Supongo que la humillación hace su propio tipo de silencio. Rafael envió un mensaje 2 días después. Entiendo si necesitas espacio. No respondí. No era castigo, era solo espacio, exactamente lo que ofreció y exactamente lo que pretendía tomar. El sábado siguiente llené un termo de café y conduje al norte. Los caminos serpenteaban por el bosque como viejos amigos. Al salir de la carretera y tomar el camino de grava, una brisa atrapó la punta de mi bufanda. Los árboles eran los mismos. El musgo aún se aferraba a las rocas. La cabaña estaba justo como la dejamos, excepto ahora, con un candado que solo se abría para mí. Adentro, abrí las ventanas para dejar pasar el aire. Encendí una vela en el fogón y puse las botas de Gabriel junto a la puerta. Se sentía como poner un lugar en una mesa que había esperado demasiado para estar llena de nuevo. Más tarde, me senté en la encimera de la cocina con una libreta amarilla y comencé a esbozar una idea que había cargado por años, un programa de retiros estacionales. No para la familia, sino para quienes nunca tuvieron niños en casas de acogida veteranos, regresando personas mayores que necesitaban quietud. Los que entendían cómo un espacio podía significar seguridad. Tal vez la familia no tenía que ser heredada. Tal vez podía construirse tabla por tabla. La invitación llegó un jueves, metida entre facturas de servicios y un catálogo que no pedí, sobre verde pálido escrito a mano. Adentro había una tarjeta de mi sobrina Elena de todas las personas. No habíamos hablado más allá de saludos navideños en años. Se casaba en Morelia en el otoño. No habría gran hacienda, ni tema, ni lista de invitados escalonada. Solo una ceremonia en un jardín y una cena bajo luces de cuerda. Metida dentro había una nota pequeña escrita con una tinta diferente. Gracias por recordarnos cómo se ve la fuerza. Espero que vengas. Te quiero allí no por formalidad, sino porque importas. La leí 2 veces. Luego la puse en la encimera y no la toqué por días. No se trataba de si asistiría. Se trataba del cambio silencioso en cómo la gente empezaba a verme no como una reliquia del nombre familiar, sino como alguien que finalmente había trazado una línea lo bastante profunda para ser vista. Una semana después, llegó un correo de Rafael a mi bandeja de entrada. Era largo, sin defensas, sin excusas. Solo un desempaque lento y deliberado
de años en los que se permitió ser guiado por la facilidad, por la imagen, por el camino silencioso de menor resistencia. No suplicó, no me pidió que lo perdonara. Simplemente dijo, ahora entiendo qué estabas protegiendo, y lamento que me tomó tanto tiempo. No respondí, no aún, no por enojo, no por juicio, sino porque la sanación a veces necesita respirar en su propio ritmo, sin obligación. Ese domingo volví a la cabaña con Clara en el asiento del copiloto. Nos sentamos en el porche, con las piernas arriba tomando café negro y escuchando el suave murmullo de los árboles, sin palabras por un rato, solo el sonido del viento siendo exactamente lo que era. Luego me miró y dijo, ¿alguna vez te arrepientes de no haber peleado más fuerte? Sonreí. No, peleé a mi manera en silencio, pero me aseguré de que me escucharan, porque a veces el silencio no es rendición, es soberanía.